Buenos días a todas y todas, a la audiencia. Entiendo que aquí en el Zoom somos algunos, pero que esto está siendo retransmitido por alguna vía que ustedes sabrán cuál es, así que a quienes nos estén escuchando, muchas gracias. La verdad que para el Banco Central es muy importante eh, participar en este Congreso Internacional de Tarjetas de Crédito, en este foro tan prestigioso que además entiendo lleva una larga trayectoria y saludamos esa buena costumbre institucional. La verdad que aquellos que están representados hoy en esta reunión constituyen un eslabón central, por lo menos voy a hablar desde la perspectiva argentina, en la cadena de medios de pago de nuestro país. Ustedes son miembros de una industria que cumple una función importantísima. La función que cumplen ustedes es poder acercar a aquellos que tienen una necesidad económica con aquellos que son capaces de proveerla y utilizan para eso un instrumento que hace que esa necesidad se pueda satisfacer de una manera ágil, de una manera segura, y a la vez no solo facilitando la generación de un medio de pago, sino también con un instrumento tan importante como es el crédito. Así que la verdad que el rol que ustedes tienen es un rol social muy importante. Yo sé que ustedes no suelen por ahí pensar tanto en eso, pero el rol social que ocupan es muy importante y la verdad que en ese sentido el Banco Central de la República Argentina y ustedes y los actores aquí representados compartimos una serie de objetivos centrales, compartimos objetivos que tienen que ver con la inclusión financiera, compartimos objetivos que tienen que ver con el desarrollo del crédito y compartimos también objetivos que tienen que ver con la formalización y en general de la economía y la lucha contra el efectivo, que también es una de las prioridades que nosotros tenemos aquí en el Banco Central, en el buen sentido, lo digo, lo de la lucha con el efectivo, como la persona que me antecedió obviamente decía que el efectivo va a continuar existiendo y así será, pero también sabemos que la formalización de las actividades económicas es un objetivo que tiene múltiples beneficios. Así que en ese sentido quería saludarlos muy especialmente y decirles que para que ustedes hacen para nosotros es muy importante. Nuestra Carta Orgánica en el artículo 4 nos da la facultad de regular y supervisar todo lo que tiene que ver con el sistema de medios de pago, los distintos eslabones. Hoy estamos viendo, o estamos en un evento donde hay uno de los eslabones específicos congregado, pero nuestro interés es general y en ese sentido agradecemos la posibilidad, digamos, de contarles algunas de las cosas que estamos haciendo aquí desde el Banco Central. Yo tengo una presentación como de unas 18 o 20 slides aproximadamente, que iremos viendo un poquito qué les puedo contar y hasta dónde llegaremos, pero me parece que lo importante en sí es tal vez este mensaje central que quería transmitirles al comienzo. Así que si les parece, les cuento algunas de las cosas que estamos haciendo, me parece que son bien interesantes. Si podemos poner la presentación. Bien, aquí nosotros tenemos básicamente tres ejes para esta presentación. La primera filmina que quería mostrarles es un poquito cómo ha sido la evolución de los distintos medios de pago que componen el sistema de medios de pago en Argentina. Nosotros encontramos una línea institucional que comienza en el año 2011 con la generación de lo que son las transferencias inmediatas. Esas transferencias inmediatas que ocurren vía home banking o que ocurren a través de aplicaciones, hoy son moneda corriente de uso absolutamente masivo, pero digamos, cuando uno lo revisa esto tiempo atrás, en realidad es un producto que tan solo tiene unos 10 años aproximadamente, ¿no? Y esa fue un puntapié muy importante. Desde ese momento en adelante ha habido un crecimiento que es sostenido, todos los años se han venido incrementando los medios de pago
digitales. Aquí tenemos en esta filmina los principales, la tarjeta de débito, que como ustedes saben es un instrumento muy extendido en nuestro país, eso es una particularidad muy de nuestra acción. Estas transferencias inmediatas que les mencionaban, que son esta línea verde que se ve ahí en el gráfico, y tenemos también en los últimos tiempos nuevas formas de pago sobre las que ahora vamos a detallar. Entonces, primer hecho importante a destacar, el crecimiento es sostenido. El segundo hecho destacable también, que puede verse en la filmina siguiente, es el hecho de que ese crecimiento es de alguna manera heterogéneo, ¿sí? No ha sido, homogéneo para todos los productos de la industria. Hay una sana competencia en la industria. Nosotros entendemos que nosotros como Banco Central no tenemos per se que elegir un instrumento u otro. A nosotros todos los instrumentos existentes nos son útiles porque comparten, como decía al comienzo, un fin superior. Entonces nosotros queremos facilitar la competencia, queremos facilitar el desarrollo de nuevos instrumentos, queremos que esos instrumentos sean accesibles, que sean económicos, que lleguen con buenos productos al usuario y al comerciante, al productor. Así que en ese sentido favorecemos el desarrollo de todo tipo de instrumentos y todo tipo de mecanismos es de interés nuestro promoverlo. Como ya se mencionaba anteriormente, la pandemia la verdad que ha sido un desafío muy grande para todos, pero también ha sido una oportunidad para acelerar algunos procesos de reformas estructurales que se vienen gestando desde otros años, en particular en lo referido a los pagos electrónicos, y el Banco Central de la República Argentina ha sido activo en esta agenda, sobre todo a través de algunos instrumentos como el caso de los e-checks, el caso de la factura electrónica, que es otro instrumento que hemos estado promoviendo en los últimos 2 años, y también lo que es la agenda de transferencia 3.0 que voy a detallar aquí. Aquí vemos, por ejemplo, lo que fue la evolución anual para 2020, que fue el año donde se habilitaron los e-checks. Nosotros creemos desde el Banco Central que este es un mecanismo que es cuestión de tiempo para que reemplace prácticamente por completo al cheque físico. Es un mecanismo que crece mensualmente, digamos, de una manera exponencial, y no va a pasar mucho hasta que eso finalmente ocurra. Con la factura de crédito electrónica estamos viendo una evolución similar, arrancando desde niveles más bajos. También es un mecanismo que pensamos va a ir ganando cada vez mayor espacio, y como también se sabe y se conoce en la experiencia internacional, Argentina es un líder regional en el tema de la industria fintech y todo lo que tiene que ver con la provisión de servicios de pago a través de cerca de 50 empresas inscritas, entre digamos, los cuales se encuentra como una de las facilidades este pago con transferencias a través de billeteras digitales, que han crecido muchísimo en 2020, más del 200%. Si pasamos a la filmina siguiente, a mí me gusta explicar de manera un tanto más conceptual. Entiendo que aquí el público es muy especializado y tal vez lo que diga suene un poco redundante, pero a mí me gusta explicar por qué es importante que el Banco Central regule este sector, por qué es importante que el Banco Central esté activo en la materia de medios de pago. En primer lugar, porque esta industria, más allá de todo lo que mencioné al comienzo, es una industria que es relevante desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista financiero. La interconexión entre lo financiero y lo real ocurre a través de la industria de los medios de pago, y por lo tanto, como decía, hay un rol central de esta industria en el proceso económico. Y como tal, es responsabilidad del Estado participar activamente de ese proceso. También es responsabilidad del Estado cuidar los depósitos de las personas y de las empresas, velar por la estabilidad financiera, que es un objetivo que nosotros como Banco Central tenemos en nuestra Carta Orgánica, y que todos los bancos centrales del mundo tienen también en sus mandatos.
también los eventos, los riesgos, las eventualidades en esta industria, los problemas que puedan aparecer en la industria de los medios de pago tienen importancia sistémica. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de lo que fue el reperfilamiento de las letras del Tesoro en 2019, donde un evento macroeconómico se trasladó a un evento de tensión financiera porque había usuarios de billeteras digitales que tenían depósitos en cuentas comitente, en cuentas de inversión, que se invertían en fondos que al mismo tiempo tenían inversiones en estos instrumentos financieros que fueron reperfilados. De golpe, un día, muchos clientes aparecieron con saldos negativos en sus billeteras y la enorme mayoría de esos clientes no entendía qué había pasado. Ese tipo de eventos son muy nocivos porque la gente dice, yo no sé por qué un día tenía 1.000 pesos, ahora tengo 990, me voy a sacar estos pesos de esta billetera y me los voy a mandar a mi banco, o peor aún, los voy a sacar de mi banco y me los voy a llevar en efectivo a mi casa. Entonces, ese tipo de eventos son muy, muy nocivos y obviamente el Estado tiene que velar para que eso no ocurra. Obviamente eso lo hacemos también desde aquí del Banco Central. Y otro punto muy importante es la cuestión de la posibilidad o no de intermediación financiera. Aquí estamos hablando con actores que tienen el producto, el primer producto de inclusión de crédito, que son las tarjetas de crédito, ese primer producto que abre el puente para otros productos de crédito más sofisticados. Para nosotros, como Banco Central, es muy importante que la intermediación financiera se realice bajo digamos, los paradigmas normativos que llevamos adelante, y eso, digamos, a veces puede entrar en cierta tensión con todos estos desarrollos tecnológicos recientes. Nosotros estamos muy atentos a esa cuestión. Hay distintas cosas que podríamos contarles, seguramente muchas de estas las conoces. Nosotros, desde que comenzamos la gestión, como decía mi presentador, yo en ese momento ocupaba la Secretaría de Finanzas, pero aquí desde el Banco Central impulsaron en enero de 2016 una regulación para los proveedores de servicios de pago, que fue un puntapié inicial para regularizar normativamente parte de esta industria. A nosotros nos parece muy importante, como decíamos, así como decíamos que queríamos que haya distintos productos financieros que compitan, que lleven buenos servicios a la gente. Nos parecía importante que estos proveedores de servicios de pago en su función transaccional tuvieran un esquema razonablemente similar a los actores más tradicionales, como por ejemplo pueden ser las tarjetas. Entonces planteamos esta normativa importante en enero de 2020. En la misma línea también entendíamos que una cancha nivelada implica también que el Estado tome una posición ecuánime y que respecto a los distintos productos financieros. Entonces impulsamos recientemente en 2021 un equiparamiento de las condiciones tributarias para el impuesto a los débitos y créditos, tanto para las cuentas de pago como para las cuentas bancarias. Esto es una equiparación que entendemos es muy positiva. Y bueno, y luego tenemos el proyecto que ya lleva 2 años y que está a pocos días de ver finalmente la luz, que es este proyecto tan ambicioso de transferencias 3.0 que ahora vamos a detallar un poquitito más. Bueno, la regulación sobre proveedores de servicios de pago, aquí hay un poquito la descripción de cuáles son sus hitos principales. Es muy importante en términos, como decíamos, en términos de riesgo, que las cuentas estén individualizadas, que el cliente sepa efectivamente si está realizando o no una operación en un fondo común de inversión. Esos saldos tienen que estar, los saldos líquidos de esas cuentas tienen que estar depositados en cuentas a la vista, en entidades financieras. Hay un registro para los proveedores de pago, donde también se prevé la aplicación de las sanciones de los artículos 41 y 42 de la Ley de Entidades Financieras, y hay, digamos, esta normativa de base que se sancionó en enero, y luego ha habido
distintos retoques y distintos ajustes en función de la dinámica observada en el mercado y del diálogo con el sector. Y pasamos a la filmina siguiente, sobre la equiparación del decreto de débitos y créditos. Bueno, lo que ya mencionaba, la posibilidad de que haya nuevos agentes de retención vinculados a las empresas de servicios de pago, un esquema muy similar para todo lo que son las exenciones y lo que queda por fuera, digamos, o no alcanzado por el crédito. Ahí nosotros lo que hemos hecho es eliminar también el impuesto a los débitos y créditos para los monotributistas, tanto para cuentas de pago como para cuentas bancarias, o sea que nuestra intención es que las transacciones de menor valor, a priori, tengan el menor costo posible, y para eso también hemos, puesto dentro de la balanza la posibilidad de que esas operaciones no estén alcanzadas por este impuesto. Obviamente también todo tipo de transferencias, cuando los titulares de las cuentas sean los mismos, obviamente ahí también no está alcanzado por el impuesto. Y otra cosa muy importante que se está haciendo desde aquí, desde el banco y también desde el Ministerio de Economía, es promover un fuerte diálogo interjurisdiccional con las provincias para que las provincias adhieran a los sistemas coordinados de recaudación. Seguramente haya expertos tributarios entre quienes nos observan, conocerán el CIRTAC, por ejemplo. Bueno, nosotros estamos promoviendo esa coordinación interjurisdiccional para que el tratamiento impositivo provincial, que es siempre un tema tan complejo porque hay tantos actores involucrados y tantas particularidades, estamos promoviendo eventualmente su simplificación y su consolidación en estos regímenes unificados, como es el caso del CIRTAC. Si vamos ya específicamente a la cuestión de transferencias, me parece que los objetivos del proyecto son realmente muy, muy ambiciosos. Ustedes compartirán que permite impulsar un sistema de pagos digitales que promueva la inclusión financiera. De alguna manera lo que está en el fondo es modernizar y expandir el sistema del alcance de transferencias inmediatas. Las transferencias inmediatas van a ser un canal sin costo, enfocado en operaciones que a priori son no comerciales, y esas operaciones comerciales van a utilizar un mecanismo que obviamente tiene muchas diferencias en materia tecnológica, pero que desde el punto de vista de la experiencia del usuario es bastante similar al de una transferencia electrónica, pero obviamente con la participación de un adquirente, de un administrador, ya porque entendemos que ahí hay una operación comercial. Ese ecosistema es un ecosistema de pagos abiertos, esos pagos son abiertos y universales, y tiene eventualmente un potencial de sustitución del efectivo muy alto, y también estándares de eficiencia y seguridad muy altos. Hay tiempos máximos para la realización de estas operaciones, hay un repositorio para que todas las transacciones queden digitalizadas, hay mecanismos de consulta permanente entre los administradores, y bueno, digamos, además todo esto ha redundado en un proceso de múltiples inversiones y de múltiples desarrollos para todo el ecosistema, que entendemos que nos ponen siempre muy, muy a la vanguardia en materia de innovación tecnológica, y eso realmente es algo que estamos observando con mucho optimismo. Y obviamente es un paso adicional hacia lo que uno podría imaginar, un estándar de interoperabilidad aún mayor que involucre otros esquemas de pago. Entendemos que es la primera vez que se traza un camino tan claro hacia la interoperabilidad de distintos esquemas. Hubo algunos antecedentes a partir de la interadherencia y otros hitos previos, pero nunca un hito con tanta fortaleza. El interés, digamos, esto lo hemos discutido mucho, el interés entre el sector público y el sector privado es muy compartido, es un objetivo que realmente como sociedad es muy fácil compartir, porque yo siempre digo, esto es
esto es buena economía, ¿no? O sea, no es más allá de todo, al final del día esto es economía de la que siempre está bien hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, pues los usuarios tienen más facilidades para realizar sus transacciones, menos comisiones, hay un aumento de la oferta de servicios financieros, hay un aumento de puntos de venta, que obviamente la capilaridad de nuestro sistema de pago tiene deficiencias, y esto va a contribuir a que esa capilaridad mejore fuertemente. Para las empresas es la posibilidad de incrementar volúmenes de operaciones, de generar mayor competencia, nuevos nichos de negocios, y para el Estado, por supuesto, una mejora en la eficiencia, reducción del costo efectivo, mucha mejor cantidad y calidad de información. Nosotros, a partir de este tipo de esquema, podemos calibrar políticas públicas de muchísima mejor manera que si no tuviéramos información sobre cómo ocurren los consumos, dónde ocurren los consumos. Entonces, en la medida que las operaciones sean trazables, el sector público tiene más hacer mejores políticas públicas, y básicamente esos son los objetivos y los esquemas. Bueno, esta filmina es interesante porque entendemos que de alguna manera el esquema de comisiones, esto por ahí es un detalle operativo, pero el esquema de comisiones que prevé el esquema de transferencia 3.0 es muy interesante porque de alguna manera tiene buenos incentivos económicos a la hora de premiar aquella billetera o aquel proveedor de servicios de pago que esté tratando de llevar esta solución a los lugares más difíciles, donde el comercio sea un comercio pequeño, mientras que vamos a estar premiando más a la billetera o al banco emisor, en el caso, digamos, de que la operación ocurra en un comercio grande y, digamos, esa operación se realice, no sé, con una billetera específica. Entonces el esquema económico, o los economics que tiene el esquema de transferencia, realmente son unos economics que tienen muy buenos fundamentos en términos de incentivos, ¿sí? Y bueno, hay distintos participantes. ¿Tengo tiempo todavía? Hay distintos participantes en el esquema, están los administradores, los proveedores de cuenta, los aceptadores, los operadores y procesadores. Esto está, digamos, en estado ya muy avanzado. En la siguiente filmina podemos ver un poquito cómo está la cuestión de la implementación. Recordemos que el deadline para la implementación de este esquema es el 29 de noviembre. Las reuniones de Simpla ya se han definido quiénes son los actores que el 29 de noviembre van a estar, digamos, plenamente operativos. Eso ya se ha definido. Hay flujos operativos que están en proceso de revisión final, algunos temas que todavía quedan saldar, como algunas cuestiones de adecuaciones y exenciones impositivas que se están terminando de definir estos días. Los administradores tienen planes de adecuación presentados al Banco Central que se están terminando de revisar, y nosotros, como decía en algún otro momento de la exposición, continuamos realizando adaptaciones y nuevas normas, como los que fueron los últimos meses las comunicaciones A7346 y 7362 relativas a el uso o la obligatoriedad de asociar un código QR a las cuentas para las personas jurídicas, a las cuentas corrientes. Pero para terminar, digamos, no quería, digamos, así como comencé con un mensaje un poquitito más general y fui a algunas cosas específicas que estábamos haciendo, no quería dejar de mencionar nuevamente el hecho de que estas acciones se enmarcan dentro del marco de una política pública. Esa política pública la pueden encontrar como parte de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera. A mí me tocó el año pasado, como siendo secretario de Finanzas, relanzar esta estrategia
de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera en el marco del Consejo Nacional de Inclusión Financiera, que es presidida por la Secretaría de Finanzas, así que aprovecho ahí para mencionar el trabajo que se viene haciendo desde la Secretaría de Finanzas, con el actual secretario, Rafael Lorigo, con la directora nacional de Inclusión Financiera, Claudia Simonte. El año pasado logramos identificar estos 6 puntos, digamos, que nos resultaban críticos para la estrategia de inclusión financiera. Me parece que vale la pena reforzarlos y vale la pena mencionarlos porque creo que son objetivos que todos vamos a compartir. Ampliar y mejorar el acceso a bienes y servicios financieros, potenciar el uso de medios de pagos electrónicos, las cuentas, otros servicios, mejorar las capacidades financieras de la población, la protección al usuario, que es un tema que hemos visto que con la pandemia también ha sido muy, muy desafiante y hemos estado muy activos también desde el Banco Central con esas cuestiones. Promover la interoperabilidad del sistema financiero tradicional y los nuevos esquemas de pago, esto es en parte lo que veníamos charlando, y estos objetivos más específicos obviamente nos ayudan a otros objetivos más generales, que son, en definitiva, los objetivos de fondo, que son la reducción de las brechas sociales, las brechas territoriales, la federalización, la capilaridad, como decíamos hoy, incorporar en todo esto una perspectiva de género y obviamente también la priorización de la inclusión financiera de aquellos grupos que son más vulnerables y que están más incluidos, incluyendo no solo personas, sino también el financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Y de esa estrategia nacional, que me parece que es bueno siempre tener como faro y como guía, me parece que hay 3 o 4 cosas adicionales que quería comentarles, y 3 o 4 conclusiones que en su momento extrajimos y que vale la pena seguir machacando, ¿no? Primero, que cosas muy importantes, oferta de producto no es necesariamente inclusión. ¿Sí? Sabemos que en Argentina la oferta de productos está muy extendida, sabemos que la cuenta bancaria es prácticamente un producto universal, y eso, no obstante, no nos garantiza que todas las otras cuestiones que vienen con la inclusión financiera lleguen efectivamente a los hogares. Entonces, esa es una premisa muy importante. Necesitamos mejorar la oferta, pero fundamentalmente necesitamos que estos productos se utilicen, que estos productos sean parte de la habitualidad y la cotidianidad de nuestras familias. Segunda premisa que me parece también muy importante: los productos tecnológicos son una condición necesaria, pero no son una condición suficiente para la inclusión. Nosotros pensamos que la tecnología tiene efectivamente un rol, que la tecnología puede reducir muchas brechas, que la tecnología puede simplificar, que la tecnología puede acercar, pero hay un montón de cosas que la tecnología por sí sola no va a hacer. Hay datos interesantes en lo que fue la pandemia. Hay datos, disculpe que quería volver un cachito a la anterior. Hay datos interesantes respecto a lo que fue la pandemia. Por ejemplo, se observó en la pandemia cómo las mujeres de los quintiles más bajos de ingresos empezaron a utilizar estos medios de pago electrónico. Hay experiencias de billeteras públicas que son realmente muy, muy alentadoras, el caso de la billetera del Banco Nación, el caso de la billetera del Banco Provincia, otras billeteras de otros bancos provinciales. Realmente hay ahí un potencial enorme, pero entendemos que tecnología y educación, tecnología tiene que venir de la mano de mayor educación financiera y de generación de nuevas capacidades financieras en la actualidad de la población. Y por último, bueno, esta conclusión que vi que mi antecesor puso una filmina muchísimo más simpática que la mía, disculpen, respecto a la oportunidad que ha significado la pandemia. Me quedo con la filmina de mi colega, pero para poner esto en algunos números, digamos, concretos de lo que significó en Argentina: casi 5 millones de nuevas cuentas de depósitos, transferencias electrónicas que crecieron al 60% en volumen, en cantidad de operaciones, y mucho más en volumen, y casi 100% en cantidades, mayor utilización de los medios de pago
en hogares mujeres y en hogares con una mujer como jefa de hogar. Y también, y esto me parece un punto para conversar y para dialogar mucho con el sector, esta cuestión de la gran cantidad de personas que tenemos con deudas por fuera del sistema financiero, que evidentemente también marcan un desafío en materia de inclusión crediticia y una tarea pendiente, digamos, para llegar con productos de crédito asequibles y justos a ese segmento de la población que tiene este acceso un poco más restringido. Entonces, me parecía importante cerrar un poco también marcando cuál es ya no solo la idea en general que tiene este Banco Central, sino un poquito más también cuál es la estrategia del gobierno respecto a la cuestión de la inclusión. Bueno, realmente Diego, muchísimas gracias. Realmente ha sido una exposición muy clarificadora y realmente para entender mucho mejor el papel del ente regulador clave en el proceso de cambio del ecosistema. Y como sabrás, te agradecemos desde AMBA y CAR Club esta participación. Para nosotros es muy importante entender a todos los actores, entender las tendencias y escuchar justamente a los principales referentes, en particular al Banco Central. Así que te agradezco a vos y a la institución por esta presencia y creo que va a ser de muchísima utilidad para todos los que te hemos escuchado. ¿No? Y esperamos volver a escucharte en próximos eventos. Realmente tiene un gran valor para nosotros. Gracias, bueno, Diego. Y, no, bueno, por favor, gracias a ustedes por la invitación y continúen la verdad con este esfuerzo de inversión, sí, de innovación. Realmente es un sector que a la Argentina le hace muy bien que se desarrolle y que continúe en este proceso de expansión y innovación permanente y digamos, hoy ya somos referentes regionales en muchos de estos aspectos. Me parece que hay que continuar por ese sendero y aquí va a estar el Banco Central para apoyar todo lo que vaya en ese dirección. Te agradezco muchísimo y esperamos contar con vos en próximas intervenciones.